Hola. Bueno, en primer lugar quiero agradecer fuertemente a todos ustedes que se han venido. Veo muchos compañeros inclusive del interior, fundamentalmente los compañeros del Partido Solidario que han invitado muchísima gente, a los compañeros de Unidad Ciudadana, a todos los que vinieron del interior. No me voy a engañar, no es que nos vinieron a ver a nosotros, lo vinieron a escuchar a Agustín Rossi y a Carlos Heller, que ya vienen, y a Graciana Peñafort y a Daniel Rosso, que son dos invitados de lujo que tenemos en este panel, porque a Silvina y a mí nos suelen ver bastante seguido, felizmente. Yo creo que lo bueno de hablar último es que ya te queda poco por decir, solés repetirte, y además cuando las intervenciones son muy buenas uno aprovecha de alguna manera para ir descartando. He descartado prácticamente el 90% de las cosas que iba a decir. Así que quiero, de alguna manera, dejar algunos conceptos y posiblemente alguna polémica, porque en definitiva, ya que estamos entre compañeras y compañeros, me parece que es importante polemizar, discutir, encontrarnos y desencontrarnos en la palabra para terminar sintetizando en un proyecto político que tenemos que construir, porque seguramente si queremos volver a tener futuro, en el 2019 tenemos que volver a ganar una elección. Y para ganar una elección, además de tener buenos candidatos, tenemos que tener fundamentalmente un proyecto político, no solo que nos contenga, sino fundamentalmente que nos permita protagonizarlos. Porque si en definitiva la militancia no protagoniza la política, estamos perdidos. Y si la política termina siendo solamente un lugar en el que se dirimen candidaturas a nombres propios, evidentemente hemos fracasado culturalmente. Yo quería dejar algunos conceptos que me parecen interesantes, porque recién los compañeros hablaron mucho, tanto Daniel como Graciana y Silvina, de una dimensión o de un plano de la soberanía que tiene que ver con lo cultural, que es quizás la dimensión menos abordada, la más difícil de construir y posiblemente la que nosotros no hemos podido recuperar en 12 años de gestión de Néstor y de Cristina. Nuestro gobierno fue un gobierno que se caracterizó de alguna u otra manera por reconstruir conceptos que pretendían el neoliberalismo haber perdido o haber olvidado o haber destruido. El kirchnerismo construyó o reconstruyó el concepto de patria, de nación, de continente y generó además la reconstrucción del concepto de soberanía. Un concepto de soberanía distinto quizás al de Perón, ya no la soberanía política como límite a la injerencia extranjera, sino la soberanía política como integración a la UNASUR, al Mercosur, a un país envuelto en un continente que dirimía su futuro pensándose de lo colectivo. Soberanía desde el punto de vista económico. Tuvimos en estos días me emociona un poco porque digo, el que lo vivió, como en el caso nuestro, tiene el enorme recuerdo y también la tristeza de verlo a Néstor anunciando la cancelación con la deuda del Fondo Monetario Internacional, mientras estos vendepatrias hoy están volviendo otra vez a eso que nosotros creíamos enterrado. Y la verdad es que yo creo que nuestro gobierno fue un gobierno realmente patriótico, que supo construir o reconstruir aquel concepto de soberanía que de alguna u otra manera habla de la residencia del poder en el pueblo, como decían las compañeras y Daniel recién. Pero me parece que de alguna u otra manera el concepto que menos pudimos volver a construir o el que más nos costó fue el de la soberanía cultural. El de sentirnos realmente pueblo y como pueblo empoderados para defender las cosas que hemos defendido o que por lo menos supimos conquistar. Si hubiéramos sido un pueblo soberanamente cultural o culturalmente soberano, posiblemente nuestros legisladores no hubieran votado el desentamiento con el fondo buitre. Si hubiéramos sido un país culturalmente soberano hoy, seguramente muchos de los presos políticos que la Argentina tiene no estarían todavía en cárcel. Si hubiéramos sido un país que hubiera podido reconstruir soberanamente la cultura, posiblemente muchas de las cosas que nos tocó ver en estos últimos tiempos no hubieran pasado. Y sin lugar a dudas, en octubre del año pasado no hubiéramos perdido una elección. Porque este es un gobierno que nos saquea, que no nos interpela, que no se escupe en la cara, que nos está diciendo que vino a hacer un plan de negocio con sus amigos, que ni siquiera tienen su plata en Argentina y que el pueblo se joda. Y nosotros, como espacio político que supimos reconstruir de la mano de Néstor y Cristina un montón de atisbos de soberanía política y económica, miramos muchas veces
para el costado esperando que venga una soga de no sé dónde, en vez de ponernos a organizar para que soberanamente y en términos culturales podamos decir basta a este saqueo, podamos poner un límite, podamos decir que no queremos presos políticos, que la liberen a Milagro Sala, a Julio De Vido, que nos dejen libre a Lula. Entonces, ¿es realmente la soberanía un concepto al que nosotros valoramos? Si lo hubiéramos valorado de otra manera, posiblemente no hubiéramos llegado a donde estamos. Porque este es un gobierno que toma las decisiones todos los días políticamente, pero también es un gobierno que, merced a lo que decían los compañeros recién, construye un relato y el pueblo sereno va al matadero. Ahora cuando Carlos Heller venga, seguramente quizá dice la frase que dice siempre, que a mí me encanta, dice, ¿cuál es el límite del ajuste? Bueno, la capacidad de tolerancia de los ajustados. ¿Cuál es el límite en la pérdida de la soberanía? Bueno, la capacidad que como soberanos tengamos para decir basta. La capacidad que como soberanos y como pueblo y como espacio político tengamos la posibilidad de organizarnos, no solamente para ganar elecciones, sino para construir marcos conceptuales y conceptos distintos que nos permitan esta vez sí ir por la emancipación y la soberanía cultural. Porque la verdad, compañeras y compañeros, que a Néstor y a Cristina le pedimos un montón de cosas, mucho más importantes, muy exigentes y muchas veces inclusive injustamente. Le tenemos que pedir a Néstor y a Cristina todavía que construyan, además de todo lo que hicieron por el pueblo argentino, la soberanía cultural o el proceso de emancipación de las cosas que nosotros vemos. No, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y es este el momento. Es este el momento de construir claramente un concepto distinto, marcos conceptuales, sentido común. De eso se trata la política. La política no sigue el sentido común que construyen los medios de comunicación. Se planta como hizo Néstor y construye el sentido común. Ustedes se van a creer que cuando Néstor llegó, la agenda de los derechos humanos era prioridad para los medios de comunicación. ¿O ustedes creen que la agenda de Néstor, de la reivindicación, de las cosas perdidas por la generación de los 70, eran parte del sentido común de los medios? No. Se animó a construir sentido común porque un pueblo soberano también se anima a construir conceptos y sentido común que interpelen a los que estaban, a los que están y fundamentalmente que dejen cosas para los que vienen. De eso se trata de alguna u otra manera la construcción del sentido común y la construcción de la soberanía cultural que nos falta. Que nos falta no solamente para ganar elecciones, que nos falta para defendernos como pueblo, que nos faltan para que no nos saquen más y para que vayamos felices a luchar por las cosas en las que creemos. Yo creo que es momento de plantearnos claramente que para volver a ganar una elección vamos a tener que construir un proyecto político que haga de la soberanía política una bandera, que vuelva a recuperar claramente algunos conceptos, ayornados, tal vez, no todo lo que fue, es y volverá a ser, pero tenemos algunas cosas que hicimos que valen la pena rescatar y transformarlas. Ojo, transformarlas respetando las cosas que hicimos, transformarlas con los límites que les pongamos, porque muchas veces, yo que soy peronista, me cansé de ver los famosos trasvasamientos generacionales y la actualización doctrinaria, y en realidad lo que estamos haciendo es una cosa horrible, que pasamos de combatir al capital a ser el capital, ¿viste? Y me parece que hay que encontrar los límites para que esa reconstrucción sea ayornar en el marco de las ideas las cosas en las que nosotros creemos y que en algún punto nos permitió llegar a donde estamos. ¿Qué es esto? No estamos en el gobierno, pero estamos hoy en un espacio político que nos ha convocado y nos ha interpelado en algún momento de la historia. Muchos de nosotros no nos conocíamos y hoy estamos acá porque hay algo que nos permitió que nos conozcamos. Ese algo es la historia, que a su vez viene de otra historia, que quizás comenzó con San Martín, con Rosas, con Perón, con Néstor y con Cristina, y nos permitió volver a encontrarnos en algún punto para tratar de construir una patria mucho más justa, más libre, más soberana. Así que me parece que, compañeras y compañeros, yo estoy francamente convencido de que los tiempos que vienen van a ser tiempos de mucha disputa, no solamente desde el punto de vista político. No solamente vamos a tener que volver a construir soberanía con un proceso nuevo de integración latinoamericana, que ya está roto, con un proceso nuevo de desendeudamiento, mucho más grande que el que hizo Néstor, con un proceso nuevo de la reivindicación de las cosas en las que creemos. También vamos a tener que hacer un proceso nuevo de construir marcos conceptuales e ideas que nos permitan definitivamente tener soberanía cultural. Porque si no creemos en lo que hacemos, y si no abrazamos las cosas que realmente nos emancipan como pueblo y no las defendemos,
van a venir quizás en algún punto de la historia, 50, 40, 30 años después, otros Néstor y otra Cristina, van a volver a hacer el enorme ciclo de transformaciones y un día un televisor, una operación de medios y un discurso aspiracional vacío de contenido nos va a volver a quebrar porque en definitiva, culturalmente, nunca nos sentimos emancipados ni parte de las transformaciones que hicimos. La política no es un ámbito en donde... La política no es un ámbito, o no debería ser un ámbito en donde uno mira pasivamente con la ñata contra el vidrio. La política es el ámbito en donde uno debe dar las discusiones que considera trascendentales para su vida. El problema es que si uno cree que su vida empieza y termina en uno, bueno, evidentemente habrá fracasado en la construcción del proceso de soberanía cultural que tiene que ver, como decían las compañeras y Daniel, con el otro. Y me parece que nuestro problema fue que recibimos y no pudimos torcer nunca un concepto de soberanía que venía atravesado obviamente por los milicos, por ese fugaz retorno democrático y fundamentalmente en nombre del proceso popular por el propio menemismo. Y en definitiva, muchos de los operadores, como nos gusta decir a los abogados, muchos de los operadores del sistema, al que nos tocó en algún momento crear leyes, generar procesos políticos y demás, ¿saben lo que hicimos? Lo hicimos con las mismas herramientas que recibimos. No pudimos construir herramientas de soberanía cultural distintas. Por eso construimos proyectos sociales, económicos y políticos quizás justos, pero con una cabeza bastante todavía reciclada en los 90, bastante reciclada en lo injusto, bastante reciclada en lo individual o en la falta de lo colectivo. Así que me parece que el desafío, y yo ya con esto voy cerrando porque lo más importante viene ahora, me parece que el desafío es volver a animarnos a entender que la política es básicamente un proyecto de convocatoria permanente. Abrir claramente, como decía Graciana, nuestros procesos racionales y una convocatoria sincera para que podamos construir marcos conceptuales, sentido común y conceptos que tengan que ver con un proyecto soberano, emancipador, justo, libre, igualitario y democrático. Soberanía y democracia tienen su raíz en el pueblo. Si no hay un pueblo dispuesto a protagonizar, no sirven absolutamente ninguno de los conceptos que se dicen. Así que, compañeras, compañeros, me parece que es momento de que nosotros nos animemos no como espacio político, sino como sociedad, a volver a pensar en aquellas cosas, nos animemos a cuestionar las cosas que recibimos, las buenas que hicimos y las malas que estamos recibiendo, y fundamentalmente a construir conceptos que vuelvan a interpelar a la sociedad y que fundamentalmente le permitan soñar con hacer un día una patria mucho más justa, más libre, más soberana y más feliz para todos. Gracias por todo. Un aplauso.